se vaya apaciguando, ¿no? Esta mañana nos acompaña el señor coronel Renato González, director general del ISPOL, con quien vamos a conversar de estas audiencias por el delito de peculado en este caso. ¿Cómo está, coronel? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, A licenciado. los tiempos pan de pincho, dicen. Así es, y yo que soy de Ambato. Buenos días, Gustavo, y un saludo cordial Coronel, a todos qué quienes gusto. nos escuchan y nos miran. Como usted bien lo manifestó, esta es una demostración más de este caduco sistema de justicia ecuatoriano que es pro-victimario y que atenta y revictimiza completamente, no por una, sino por varias ocasiones, a las potenciales víctimas. Esta audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que no puede concluir todavía lleva 2 años, desde octubre del 2021 en que fue la primera vez que se convocó. ¿Y qué ha sucedido a lo largo de todos estos meses? Precisamente esta serie de acciones dilatorias que buscan prolongar, en casos como en Guayaquil, buscan la prescripción porque son delitos sancionados con penas menores. En este caso puntual no hay prescripción porque es un delito de peculado, Claro. pero se espera normalmente que las cosas vayan pasando, a ver cómo cambian todos los escenarios, incluido el escenario político, para ver qué es lo más beneficioso para quienes en su momento. También se mide la cuestión política. Claro, claro, si eso nunca uno tiene que quitarle la mira al ambiente político, en el caso ISPOL, porque como lo hemos manifestado, es un claro ejemplo de crimen organizado, político, económico, transnacional. ¿Y qué es lo que ha pasado en estas últimas horas? Porque el viernes se suspendió, ¿no? Así audiencia. es. La penúltima convocatoria que tuvimos para esta audiencia fue el 4 de septiembre, donde una vez más hubo un cambio de abogados de una de las defensas técnicas y esto le obligó a la jueza Irene Pérez a darle un tiempo prudencial para que se prepare el nuevo abogado y convocó finalmente para que se instale desde el 6 al 15 de noviembre. El 6 de noviembre, y yo creo que por un acto ya más bien milagroso, logramos reinstalar esta audiencia que correspondía a la fase en que las defensas técnicas exponían sus argumentos a la jueza en contra de los elementos de convicción presentados por Fiscalía, por la Procuraduría General del Estado y por la acusación particular que es el ISPOL. Eso avanzó por varios días, hasta que el viernes, y mira aquí cómo se van preparando los escenarios, el día jueves, cuando se convoca a la audiencia y se instala la audiencia, faltaba únicamente la parte final de esta audiencia, que es que las defensas técnicas determinen cuáles pruebas deben excluirse y no se presenten al juicio. Es algo muy, muy ágil, la verdad. Les consulta la señora jueza a los abogados de Cherres si es que el tiempo les alcanza, porque todavía había un tiempo prudencial antes de la hora que estaba prevista suspenderla, y ellos le piden que no, que la suspendan para el día viernes. Bueno, ¿sabe qué pasó el día viernes? Un abogado se reportó enfermito, pero sin certificado médico, ¿no? Y el otro abogado simple y llanamente no quiso conectarse. Entonces, por primera vez, porque ya la verdad que era cansón, por primera vez la jueza sancionó a los dos abogados y dispuso que se aperture un expediente en el Consejo de la Judicatura. ¿Cuál es el tema? ¿Sabe cuál es la sanción? 2 salarios básicos Sí, pues unificados, eso. o sea, Se $900. Se le ríen en la cara. Claro, aquí, estamos hablando aquí de un atraco, en este caso puntual del peculado son $216 millones. Entonces, una multa de $900 es irrisorio, la verdad. Bueno, pero se volvió a convocar, ¿no? Para Claro. esta semana. Para mañana, justamente, la jueza convocó para mañana, debería instalarse a las 9:30 de la mañana. No y habrá debería alguna cerrar. otra dilatoria, alguna otra triquiñuela que... por Créame ahí- que ¿qué le puedo decir? Los empresarios de Hollywood están perdiendo su tiempo. Acá en el sistema de justicia ecuatoriana tienen una capacidad inventiva increíble. Yo he visto desde abogados que se han justificado que tenían comprado el pasaje para un viaje al exterior y por eso no se quedan, ¿no? A abogados que se han enfermado 5 minutos antes, o sea, hemos visto de todo. Yo no le puedo garantizar que mañana se instale. Ojalá que la jueza, por último, recurra a esos recursos que existen, Oye, que es la pero defensa hay- pública. exacto, hay defensores públicos. ¿Por Sí. qué no se utiliza esto? Porque precisamente O en el un defensor- supuesto el defensor garantismo también dice, exagerado. Es que yo no sé tampoco el caso. Se Y da de excusa todo, de pero todo, dice. mire que recuerde que una de las prolongaciones que tuvimos es porque justamente la jueza convocó a un defensor público y llegó la representante de esa institución y dijo, yo acabo de ser designada y no me he preparado, denme 2 meses. Bueno, a los 2 meses ya la defensa técnica que supuestamente estaba sin abogado, ya concurrieron con abogado. O sea, son una serie de recursos a los que estamos expuestos. Ya, si es que se da la audiencia el día de mañana y se logra, lógicamente, el accionar de estos abogados, la defensa técnica,
¿Qué se puede determinar? Al menos la jueza me parece que se mantuvo con las medidas cautelares. Sí, claro, y había un pedido realmente descabellado de Enrique Espinosa de los Monteros, que fue director general del ISPOL. Él, recordemos que fue detenido en febrero del 2021, luego fue el primero que prostituyó los habeas corpus, porque el 12 de abril de ese mismo año presentó un habeas corpus, y esto hay que calcularlo siempre, como le digo, con tiempos políticos, ¿no? Lo hizo cuando estábamos todos concentrados en lo que era el proceso eleccionario. Entonces, el 12 de abril, con un habeas corpus, salió de la prisión, que estaba en la cárcel 4, y se le colocó el dispositivo electrónico y la prohibición de salida del país. Bueno, a los pocos meses presentó un certificado médico que estaba irritado el tobillo y le retiraron el dispositivo electrónico, y ahora solo tiene prohibición de salida del país y presentación periódica ante las autoridades. La semana anterior solicitó permiso a la jueza para irse a una feria de seguridad en Santiago de Chile, so pretexto de que es representante de una firma japonesa de seguridad y que también había recibido de parte de las autoridades organizativas de este evento la invitación correspondiente. Por ventaja, la jueza le dijo, ni siquiera están apostillados los documentos y se mantuvieron las medidas, que no nos garantizan nada tampoco, ¿no? Pero imagínese a la audacia que se llega. Si hubiese volado, ya, le daban chance para que se vaya. O sea, a mi modo de ver, lo que podía suceder es que tome un avión formalmente autorizado y la pregunta es, ¿y quién nos garantiza que regrese? Sí, es más, en las permeables fronteras que tiene el Ecuador, nadie nos garantiza que no se vayan. Mire que, y usted lo ha dicho muy claramente, a ver, si yo soy un abogado y defiendo a un inocente, lo más lógico es que avancen las etapas procesales para ratificar el estado de inocencia. Pero cuando no hay argumentos válidos para ratificar el estado de inocencia, cuando se han agotado todos esos resquicios técnicos y de formalidades, siempre habrá espacio para las dilatorias. Esa es la realidad. Aquí, durante esta audiencia, hemos visto de todo. Desde asesores jurídicos que dijeron, nosotros no hemos hecho más que asesorar, y ellos son los que tomaron las decisiones. Y lo simpático de esta audiencia es que cada quien ya cuida su pellejo. Entonces, mientras sean argumentos que supuestamente me liberen, no importa en lanzar lodo a los demás. Al caso que hemos llegado al extremo de que el señor Chérez por último dijo, bueno, si es que alguien es responsable, esto es el consejo directivo, porque ellos aprobaron. Pero él no reconoce que sus empresas eran las que fingían la custodia de estos supuestos bonos con pacto de recompra. Ahora, en ese aspecto, si es que se da la audiencia, ¿qué puede determinar la jueza? Lo que corresponde, aspiraríamos y tenemos que estar vigilantes y expectantes, es que una vez concluida la audiencia de evaluación y preparatorio de juicio, la jueza se tome unos días y los llame a juicio a los 10 procesados. Lo que debería ocurrir en un proceso normal de esta magnitud y con la cantidad de elementos presentados por Fiscalía, pero sobre todo esto no es cuestión de más o menos. La calidad, la contundencia de los argumentos presentados por Fiscalía deberían ser llamados a juicio los 10 procesados. O sea, es un caso bien estructurado por parte de la Fiscalía. Claro, mire, para hacer es contundente, digamos, es en este contundente. Caso. Es que, mire, voy a tratar de ser lo más sintético posible. El reporto bursátil es una figura que sí existe en la ley, pero que tiene ciertas condiciones. Por ejemplo, que ningún contrato exceda los 180 días, se prohíbe la reinversión y los bonos deben estar registrados en el catastro público y además entregados a un custodio, porque si hay una transacción entre dos personas, un tercero tiene que ser el custodio. Esa es la figura que prevé la ley de mercado de valores, el reporte bursátil. En el caso del ISPOL, se inventaron una figura que los informes de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, específicamente el informe 356 de octubre del 2020, dice, se inventaron el reporto privado. Es una figura que no existe en la ley. Si no existe en la ley, es ilegal. ¿Pero por qué se inventaron? Porque firmaron contratos superiores a los 180 días, de 700, de 1000 hasta de 2000 días hemos encontrado contratos. Se fingían reinversiones. Cuando venía un vencimiento y que tenían que pagar el capital más el interés, se fingía una reinversión de capital más interés y se tiraba el plazo hacia futuro. Pero además, el supuesto custodio que era el de Cevale, ya públicamente todos saben que de un plumazo en octubre de 2020 el gerente general dijo, ¿sabe qué? Nosotros no les hemos custodiado a ustedes casi 700 millones de dólares, entre los que están incluidos estos 216 millones de dólares en bonos con pacto de compra. ¿Y quién les subcontrató al de Cevale una empresa? Es la empresa Institutional Custody Service, que supuestamente era el subcustodio del de Cevale, claro, que era empresa del señor Chérez. El señor Chérez, claro. Ahí estaba toda la triquiñuela y toda la trampa prácticamente, ¿no? Así es. Miren cómo es de sencillo de comprender este caso, porque el bono de deuda externa
podía haberse negociado de la siguiente manera. Supongamos que una empresa constructora tiene bonos por 10 millones de dólares, bonos de deuda externa, o sea, sí los posee, pero requiere liquidez para construir. Entonces, esa empresa, que es una constructora, lo oferta a un inversionista y le dice, mira, te oferto estos bonos que son por 10 millones y te ofrezco recomprar, por eso se llaman bonos con pacto de recompra. Te los ofrezco recomprar en 180 días y te voy a pagar 10 millones 50 mil dólares. ¿Qué gana el inversionista? Esos 50 mil de rendimiento. ¿Qué gana la constructora? 10 millones de dólares para ejecutar una obra y empezar a circular el capital, ¿no es cierto? Pero esto debe quedar en un custodio. Si es que la constructora no regresa a recomprar, ¿qué es lo que hace el inversionista? Se apodera de esos bonos y se los queda en su control. En el caso del ISPOL, hasta ahora no tenemos absolutamente control de nada porque el inversionista, que era el ISPOL, sí entregó los recursos, pero nunca recibió estos supuestos bonos que eran la garantía, sino que eran estos contratos muy abusivos y lesivos a los intereses del ISPOL, y el supuesto custodio, que era el de Cevale, se los entregó a un subcustodio, que era el Institutional Custody Service del propio señor Chers. Allí estaban los bonos. Y hasta los ahora, supuestos bonos, porque no sabemos si existen o no existen. Exacto, no aparecen. Pues no esos, sabemos. esos bonos. Recuerde que, mire, cómo es de fácil, el tiempo siempre es el mejor de los jueces, no. En octubre del 2020 el señor Chérez tenía una profusa agenda de medios, se daba vuelta por diferentes medios de comunicación diciendo, esto es un problema técnico, es cuestión de que nos digan dónde y mañana mismo les entregamos sus bonos. Y resulta que ahora ya no quiere ser juzgado. O sea, si es que hubiera sido algo tan sencillo, entonces el fiscal no hubiera perdido el tiempo en llamarlos a juicio, ¿no? Ya no quieren ser juzgados porque aparecen como angelitos, pues. Es que tienen unas salidas, pero este son increíbles. O sea, ellos por ventaja, como le digo, que ya en la audiencia tratan de desvirtuar su responsabilidad y dicen de todo, terminan reconociendo los ilícitos, porque hay versiones como, por ejemplo, de la defensa del señor Núñez que dice, no, pero si esto fue una negociación en mercado privado con condiciones del Código Civil. Bueno, les recuerdo que la Ley de Mercado de Valores en su artículo 37 claramente define que las instituciones públicas solo podemos negociar en el mercado bursátil. Eso dice la ley. En la bolsa de valores. En la bolsa de valores, pues. Claro que la constitución del mercado de valores es un mercado bursátil, un mercado extra bursátil y un mercado privado. Eso dice el artículo 3 de la Ley de Mercado de Valores. Pero el artículo 37 claramente dice, las instituciones públicas solo podrán intervenir en el mercado bursátil. Cuando ellos, en sus alegatos de defensa, manifiestan que esto fue privado y que se aplicó el Código Civil, implícitamente están reconociendo que sí hay ilícitos, ¿no es cierto? Y así por el estilo, el señor Álvarez, imagínense que llegó a la desfachatez de decir que este es un proceso político. El señor Álvarez, que en Estados Unidos reconoció haber recibido 2.6 millones de dólares de soborno de Jorge Chérez, nos quiere ver la cara a los ecuatorianos para decir que este es un tema político. Son un pedazo de sinvergüenzas, la verdad. Y lo peor de todo es que estos se hicieron de estos recursos y el problema es ¿y dónde están los recursos? ¿Dónde está esa plata? Esa es la pregunta del millón, esa es la encrucijada que todavía nos encontramos y aquí, miren, me sirve para reconocer lo que nosotros hemos recibido y que no lo cansaré de repetir. Hay que ser gratos. Y yo siempre he manifestado, al ISPOL se le llevaron 950 millones de dólares con contubernio de las máximas autoridades del Estado. Y al tratarse de un crimen organizado político, económico, transnacional, sin el factor político, las recuperaciones no se pueden dar. Yo tengo que reconocer el apoyo que hemos recibido del primer mandatario saliente, el señor Guillermo Lasso Mendoza, porque en su administración, con el apoyo de varias voluntades, porque esto no es cuestión de una persona, sino varias voluntades que se suman, hemos recuperado hasta el momento 348 millones de dólares, que no es una cifra menor, que está infravalorada, subvalorada, que la gente lo dice rápido, pero no se da cuenta la magnitud del atraco. Pero todavía nos faltan recuperar 600 millones de dólares. Por ende, hago un llamado público al equipo de asesores del señor presidente electo, Daniel Noboa Sin. Considero que es oportuno que ya se interesen en el tema ISPOL, pero sobre todo estoy muy motivado y optimista de que nos sigan respaldando, porque si no contamos con apoyo político, las recuperaciones cesarán. Pero exclusivamente depende del nuevo presidente. Sí, digamos, porque aquí hay que ser claros. ¿O qué acciones debería en global, digamos, realizar? Gustavo, nosotros seguiremos con las acciones, pero si no hay el apoyo político, estas se desvanecen. Seamos claros. O sea, imagínense, le doy un ejemplo. Hay los 72 millones de dólares que están inmovilizados en el Safra Bank en Estados Unidos y que el Departamento de Rentas Internas de ese país ya presentó un escrito ante la Corte del Distrito Sur de la Florida para que les sean transferidos al erario nacional norteamericano.
En ese caso, nosotros también con nuestros abogados ya presentamos un escrito en el cual le decimos a la Corte de Florida que somos los legítimos propietarios. Y eso tendrá que resolver finalmente el sistema de justicia norteamericano. Pero discúlpeme, siempre será positivo, siempre será provechoso que el ámbito diplomático también reconozca que esos son recursos del ISPOL. En ese sentido, el embajador Michael Fitzpatrick, que aquí yo considero un norteamericano con alma de ecuatoriano, que nos ha apoyado muchísimo en esto, también es muy consciente que esos son recursos del ISPOL, pero todo tiene que sumar. Entonces, yo aspiraría que la nueva administración gubernamental continúe con esta senda de apoyo porque nos faltan $600 millones por recuperar. Ahora, dentro del proceso, coronel González, ¿qué pasó con la difusión roja que estableció la Interpol? ¿Ayuda en algo esto o...? Está vigente, el señor Jorge Cherres tiene esa difusión roja, varias veces han tratado de suspenderla, de bajársela, no les ha resultado, pero está presentado inclusive el pedido de extradición a las autoridades mexicanas. Hasta ahí está el avance del proceso, pero una vez más yo reitero, preferiría que sean las autoridades norteamericanas las que se lo lleven al señor Cherres a Estados Unidos, lo sentencien porque allá ya está declarado prófugo de la justicia y luego lo manden a Ecuador. Ubicado, ¿no? Sí, está en México, él se mueve entre normalmente Cancún y Ciudad de México. Pero no sale más, pero tiene nacionalidad mexicana, dicen. Supe, hay una información de que el señor Cherres se había casado con una ciudadana mexicana y había optado por la nacionalidad, pero eso no impide. Recuerde que México extraditó recientemente a Estados Unidos no solo al Chapo Guzmán, sino a su hijo. O sea, el ser nacional mexicano no exime de que sean extraditados. Allá en México, como ya vivieron altos niveles de violencia y pese a la gran influencia que en su momento han tenido las organizaciones criminales, allá está permitida la extradición de connacionales. En el Ecuador, recordemos que hace pocos meses nos embaucaron y nos dijeron que no es bueno y ¿qué resultó? Que no está permitida la extradición de ecuatorianos hacia el exterior. Bueno, pero lo que sí se quiere saber es, yo le veo que este tema, a pesar de esa lucha denodada que mantiene usted, coronel, las autoridades pertinentes en este caso para solventar este tema de recuperar los dineros y también de que estas personas que están involucradas en estos hechos, estos delitos, sean sancionadas, es una lucha sin cuartel, digamos, en este caso. La verdad que... Le veo que cada vez se va enmarañando más, que buscan más argumentos. Antes, como usted decía, bueno, les vamos a entregar los bonos, no hay problema, díganos dónde. Ahora no hay ni bonos y ahora dicen que son inocentes. O sea, realmente es incomprensible este tema. ¿Los obstáculos por dónde pasan? Por todas las instancias. Miren que en varias entrevistas que ustedes me han realizado, yo les he manifestado que este es un camino largo y tortuoso, y lo teníamos claro. Que el atraco se dio fundamentalmente en etapa temporal del 2013 hasta el 2019. Fueron casi 6-7 años de una continua gama, porque no es una sola, es una gama de operaciones financieras por la cual se sustraían los recursos del ISPOL. Recuperar esos casi $950 millones también nos va a llevar un tiempo similar y quizás mayor. ¿Por qué? Porque esos mismos recursos son los que se emplean inclusive para las defensas. ¿Cuáles son los obstáculos que se nos presentan en todo ámbito? En el caso ISPOL, uno tiene un frente administrativo, que es la casa dentro del ISPOL, que hay que seguirla funcionando, y que ahora la gente a veces se olvida que lo recibimos con $50 millones en caja, que era para pagar 2 meses de pensiones y se acababan los recursos del ISPOL, y que no hemos fallado. Pero también volvimos a dar créditos. Pero no solo eso. En la interna de la administración del ISPOL están expectantes de cualquier tema, cualquiera que sea, unos muy justos, para generar descontento, para generar zozobra, para generar inclusive el pedido de destitución del director general. Mire a los avances que llegan. ¿Por qué? Porque claro, ellos le ven complicado que un director general que normalmente ha dado la cara, que les ha dicho en sus versiones contra todos los abogados, porque es enfrentarse a 10 equipos jurídicos, no es sencillo. Pero además que ya vienen las etapas de juzgamiento, entonces ellos prefieren que llegue una persona neófita en el tema, que les lleve tiempo el empaparse y que inclusive mañana cometa algún desatino en las versiones para que se les facilite el juzgamiento. Pero aparte del ámbito administrativo del ISPOL, hay un frente judicial que afrontarlo y que no es un solo caso, son alrededor de 20 investigaciones que están en diferentes etapas preprocesales y procesales. Hay un ámbito extrajudicial, porque hay que muchos de los recursos que hemos recuperado han sido en negociaciones directas. Hay un ámbito, yo les dije, político, porque miren, yo por ejemplo necesito saber
¿qué persona va a ser designada ministro del Interior? Todavía no se sabe. Todavía no se sabe, pero eso me dirá a mí. Será hasta el día de mañana que hay una reunión del COSEPE. Así es, pero confiemos en que sea una persona que comprenda la magnitud del tema ISPOL, que nos dé el respaldo como nos han dado los diferentes ministros del Interior. Entonces, ¿usted espera una voluntad política del presidente Noboa? Indudablemente, y he sido muy frontal, este caso ISPOL no tiene solución si es que no hay un respaldo político. Y aparte de eso, yo no descarto llegar a la esfera diplomática, porque habrán recursos como los que manifesté en el Zafra que más allá del impulso judicial, también hay que recurrir a estas gestiones. Oiga, ¿qué pasa con esa plata del Citibank, que está en el Citibank? Eso ha avanzado. ¿Les van a devolver ya? Esperemos que se concrete. Sabe que nosotros en meses anteriores habíamos tomado contacto con los máximos ejecutivos del Citibank Nueva York. De hecho, ellos vinieron al país, nos reunimos. Ellos trataban de llegar a un acuerdo con nosotros aquí en el país, pero les dijimos que para llegar a un acuerdo, en primer lugar, nosotros todavía tenemos en la operación SWAP un hueco patrimonial cercano a los $185 millones. Que aparte de eso, nosotros tenemos que contar cuánto hemos pagado en las defensas técnicas, porque es un gasto que el ISPOL no tenía por qué haber ingresado. Claro. Y aparte de eso, definir un valor por todo el daño que ha sufrido nuestro conglomerado, hasta psicológico, y el lucro cesante que ha tenido estas inversiones. Entonces, nuestra propuesta fue muy, muy clara. Ningún arreglo inferior a una cifra cercana a los $250 millones. Ellos planteaban un arreglo que era únicamente devolvernos los $20 millones que tienen en el Citibank Nueva York y quizás unos 5 millones más. Entonces, nosotros descartamos ese acuerdo. Sé que se han avanzado en gestiones ya internas de ellos para devolvernos esos 20 millones. Esperemos que se concreten en las próximas horas. Pero en todo caso será estos 250 que usted dice. Nosotros iremos... No tiene nada que ver un 10% de... Claro. Lo que pasa es que estos $20 millones, ¿de dónde nacen? Mire, cuando estalla el escándalo en el Ecuador, esta mal llamada operación SWAP, por la cual el Banco Central estaba obligado a pagar los intereses de los bonos que eran del ISPOL hasta el 8 de enero del 2016 y que pasaron a titularidad de Napscunco, que es una filial del Citibank. Cuando estalla el escándalo, Citibank Nueva York unilateralmente corta la cadena de pagos. Es decir, sí recibía las transferencias del Banco Central, pero ya el Citibank Nueva York no le entregaba al señor Chers. Y desde octubre del 2020 hasta julio del 2021, cuando el ISPOL logra inmovilizar los pagos desde el Ecuador, se recogieron estos $20.235.000. Entonces el Citibank Nueva York los tiene ahí unilateralmente congelados y ellos son conscientes que viene de la mal llamada operación SWAP. O sea, lo mínimo que nosotros le habíamos dicho es que ustedes deberían devolvernos como de entrada. Y de ahí vamos a una negociación de cuánto debemos recibir como indemnización. Es el tema de indemnización. Esto nosotros yo creo que vamos a tener que pelearlo en las cortes norteamericanas, porque como le digo, aquí en el país no hemos llegado a un acuerdo. Además, no es beneficioso llegar a un acuerdo en el Ecuador. Será entonces en cortes norteamericanas. El futuro que se ve en este caso con el nuevo gobierno del presidente Noboa, ¿será de seguir en la lucha en este tema? Yo soy optimista y le doy mis razones. He visto cómo se van conformando el gabinete, cómo se está conformando. Primero se está buscando una paridad de género, ¿no es cierto? Y además veo a profesionales muy competentes. No se están desgastando por el hecho únicamente de que sean personas con experiencia. Ahora entiendo que esos profesionales jóvenes muy preparados tienen que incluir en sus equipos de asesores a personas que conozcan y que tengan la experiencia suficiente en la administración pública. Pero esa conformación inicial del gabinete, declaraciones públicas del presidente Noboa en el sentido de buscar la reelección, me dan a mí la tranquilidad de decir más que seguro que el presidente Noboa en su momento oportuno, porque nosotros no le podemos marcar la agenda, pero sí le podemos hacer una solicitud respetuosa, se va a ocupar el tema ISPOL. Y lo lógico es, si el gobierno antecesor me entrega con una recuperación cercana al 55% de lo que le atracaron al ISPOL, lo mínimo que podría hacer un gobierno sucesor es continuar en esa recuperación. Así que yo soy optimista de que en los próximos días de seguro nos contactarán los asesores del señor presidente Noboa para, en primer lugar, ponerse al tanto de los entretelones que tiene este tema, saber cuáles son los actores, esos actores que inclusive permanecen tras bambalinas, esos Mefistófeles de medio metro que normalmente pasan por Miami, pero que siempre influyen en la vida política ecuatoriana, para que sepa inclusive a qué problemas se va a enfrentar. Porque a veces se centran mucho en decir la mafia de la minería ilegal o la mafia del narcotráfico. No. Hay también la mafia de Seguro Sucre y hay también la mafia que atracó al ISPOL.
Y hay también la mafia de todas las aseguradoras, pero además tienen nexos en común que los hemos explicado en otras entrevistas. Aquí no es que existe una sola mafia, hay varias mafias que se interconectan y que normalmente tratan de a esos gobiernos que no les son afines a sus intereses, desestabilizarlos desde el primer día. En todo caso, en este momento, pues hay marcada expectativa por continuar. Recuperación de dineros sería lo de Citibank y la otra expectativa. Sí, lo más cercano sería, ojalá que se concrete esto del Citibank, que son 20.235.000 dólares. Posterior, en etapa temporal, lo más cercano serían estos 72 millones del Safrabank. Nosotros ya presentamos un documento el 28 de octubre en la Corte de la Florida y estamos a la expectativa de que se nos convoque para presentar los argumentos en corte. Si eso se da, si todo ocurre como espero, la bendición del Todopoderoso, ojalá que durante el primer trimestre del próximo año esos 72 millones de dólares ya regresen a nuestras arcas. ¿Y qué ha pasado con estos involucrados en Guayaquil? Igual que buscaban la misma situación. En Guayaquil pasa lo mismo. Mire que el día viernes precisamente también han sido llamados la atención los abogados del señor Chérez por tratar de dilatar otro caso, que es el tema de Cevale, que avanzó en esta etapa de audiencia, evaluación y preparatoria de juicio, pero que como cambiaron el juez, eso tiene que volver a etapa cero de la audiencia esa, y eso es lo que ellos se oponen, ¿no? Pero ¿por qué hacen esto? Porque el delito que se investiga en Guayaquil es un delito de falsedad de la información en el mercado de valores, sancionado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Es decir, que estamos próximos a que prescriba el próximo año. Claro. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacen? Dilatan de la forma que ellos quieran, a efectos de que el momento que llegue un juzgamiento digan, discúlpenme, ya está prescrito. Son la serie de, de argucias, ¿no?, a las que recurren. Es el tema, las argucias que se dan en este caso. Sin embargo, es impresionante ver, ¿no?, la cantidad de recursos que tienen para tener abogados que los defienden en este caso. Y podrían llegar inclusive a tener éxito en su momento por esa dilatoria que se da en nuestra justicia. Es que recuerden ustedes de un mensaje que se emitió hace pocos años en la Asamblea Nacional, ¿se acuerdan? Si roban, roban bien, así decían, ¿no? Pues algunos sí lo aplican porque no, lo que hacen es roban bastantes cantidades, y de esas cantidades onerosas de los atracos destinan un porcentaje para sus defensas. Entonces, tienen recursos para defenderse, pero de largo, ¿no? Claro. Inclusive para realizar defensas nacionales e internacionales. Y casos no sobran. Ustedes ven que hay casos de personajes que eran unos simples profesores de universidad y que ahora son los grandes viajantes por el mundo, ¿no? Y encima dan clases de moral, aunque tienen sentencias, pero ejecutoriadas, que deberían estar pagándolas. Sentencia en firme, perdón. Pero así es el país, así es el país. Muy bien, coronel, estaremos pendientes. Por ahora, muchísimas gracias por su presencia, muy amable. Gracias, licenciado, gracias, Gustavo, a toda la audiencia, y yo les pido siempre un favor, estén expectantes del caso Ispol, porque normalmente la estructura mafiosa que nos atracó busca que se baje el perfil a este tema para que sea mucho más fácil el ocultar a los responsables. Gracias al señor coronel Renato González, director general del Ispol, aquí hablando sobre estas audiencias.